30.000 guerreros mongoles, la flota más poderosa jamás vista en las costas de Jai Viet. 400 barcos de guerra avanzando como una muralla de madera y acero sobre el río Bac Giang. El imperio que había conquistado medio mundo ahora venía por el último reino que osaba desafiarlos. Pero bajo las aguas, invisible, mortal, esperaba una trampa que convertiría ese río en un cementerio flotante. Es el año 1288 después de Cristo. Kublai Khan, emperador del imperio más vasto de la historia, ha enviado a su comandante más brutal, Togan, con una orden simple: arrasar Jai Viet. 2 invasiones anteriores han fallado. Esta vez no habrá piedad. Los mongoles no conocen la derrota. Sus ejércitos han aplastado dinastías enteras, han quemado ciudades hasta los cimientos. Y ahora vienen por mar. Pero en la orilla opuesta del Bac Giang, un hombre observa la flota enemiga con una calma que hiela la sangre. Su nombre es Tran Hung Yao, general, estratega y el único hombre que ha derrotado a los mongoles 2 veces. Sabe que no puede ganar con fuerza. Los mongoles son más fuertes. Sus barcos son indestructibles. Pero Tran Hung Yao conoce algo que los mongoles ignoran. El río tiene memoria. La trampa comenzó a construirse meses atrás. En secreto, de noche, miles de estacas de madera de hierro, el árbol más duro de la región, fueron cortadas con precisión quirúrgica. Cada estaca mide 4 metros de largo. Cada punta fue afilada hasta convertirse en una lanza. Y cada una fue clavada en el lecho del río Bac Giang, formando un bosque sumergido de muerte que solo espera el momento exacto. Pero las estacas no están colocadas al azar. Tran Hung Yao ha estudiado las mareas del río durante años. Sabe que el Bac Giang sube y baja con una violencia predecible. Durante la marea alta, las estacas desaparecen bajo el agua, invisibles, traicioneras. Durante la marea baja, emergen como colmillos de un dragón. La trampa no es solo las estacas. La trampa es el tiempo. Y los mongoles no lo saben. Togan observa el río desde la proa de su buque insignia. Ve el agua tranquila, profunda, perfecta para su flota. Ve la costa débilmente defendida. Ve la victoria. Ordena el avance. 400 barcos comienzan a moverse río arriba, sus cascos cortando el agua con la arrogancia de quien nunca ha perdido. La marea está alta. Las estacas duermen bajo la superficie. Y Tran Hung Yao sonríe. La flota de Jai Viet aparece de repente, pequeña, frágil, ridícula comparada con la armada mongola. Son apenas 30 barcos ligeros, rápidos, casi insignificantes. Los mongoles ríen. Togan ordena perseguirlos. Es una presa fácil. Los barcos de Jai Viet huyen río arriba, adentrándose más y más en el Bac Giang. Los mongoles los siguen. La trampa se cierra sin que lo sepan. Cada metro que avanzan los lleva más cerca del abismo. Tran Hung Yao, desde la orilla, calcula el tiempo con la precisión de un relojero. La marea comenzará a bajar en cuestión de minutos. Los barcos mongoles están exactamente donde deben estar, justo sobre el bosque de estacas, justo en el centro de la muerte. Da la orden. Los barcos de Jai Viet giran bruscamente y regresan río abajo a toda velocidad. Los mongoles, confundidos pero victoriosos, aceleran la persecución. No entienden lo que está pasando. El agua comienza a bajar, lentamente al principio. Imperceptible. Los barcos mongoles siguen avanzando, pero el nivel del río desciende con cada segundo que pasa, y entonces sucede. El primer barco mongol golpea una estaca. El impacto es brutal. La madera de hierro atraviesa el casco como si fuera papel. El barco se detiene en seco. Los guerreros a bordo gritan, pero no hay tiempo para reaccionar.
Uno tras otro, los barcos mongoles comienzan a estrellarse contra las estacas. El sonido es infernal, madera rompiéndose, hombres gritando, agua entrando a borbotones en los cascos destrozados. La marea sigue bajando. Las estacas emergen del agua como lanzas brotando de la tierra. Los barcos quedan clavados, inmóviles, atravesados de lado a lado. Es una carnicería. La flota más poderosa del mundo está siendo destruida por troncos de madera. Togan, desde su buque insignia, ve con horror cómo su armada se desintegra. Ordena retroceder. Pero es tarde. Los barcos están demasiado juntos. No pueden maniobrar. La marea sigue bajando. Cada segundo que pasa expone más estacas. El río se convierte en un campo de pinchos gigantes. Los barcos mongoles quedan suspendidos en el aire, clavados como insectos en un tablero, sus cascos abiertos, el agua saliendo, los hombres cayendo al río. Los arqueros de Jai Viet aparecen en ambas orillas. Miles de flechas comienzan a llover sobre los barcos inmóviles. Los mongoles no pueden defenderse. Están atrapados. Sus propios barcos se han convertido en sus tumbas. Las flechas atraviesan armaduras, carne, madera. Los gritos de los hombres se mezclan con el sonido del agua golpeando los cascos destrozados. Es una masacre sin escape, sin honor, sin piedad. Los barcos ligeros de Jai Viet regresan, pero ahora no huyen. Atacan. Se mueven con facilidad entre las estacas. Conocen cada centímetro del río, cada trampa, cada ruta segura. Lanzan flechas incendiarias. Los barcos mongoles comienzan a arder. El fuego se propaga rápido. La madera seca explota en llamas. Los hombres saltan al agua para escapar del fuego. Pero el río está lleno de estacas. Se empalan al caer. La muerte los espera en todas direcciones. Togan intenta huir. Su buque insignia todavía está intacto. Ordena virar. Pero el río es estrecho. Las estacas están por todas partes. El barco golpea una, luego otra. El casco se rompe. El agua entra. Los guerreros mongoles, los mismos que conquistaron China, que arrasaron imperios enteros, ahora luchan por no ahogarse en un río vietnamita. Es el fin de la invencibilidad mongola. Y lo saben. La marea alcanza su punto más bajo. Los barcos mongoles cuelgan en el aire, atravesados por docenas de estacas. Algunos están partidos a la mitad. Otros arden sin control. Los cuerpos flotan en el agua, miles de ellos, arrastrándose con la corriente. El río Bakjiang se tiñe de rojo. El plan de Tran Hung Yao ha funcionado a la perfección. No fue la fuerza, fue la naturaleza convertida en arma. Fue el tiempo usado como cuchillo. Los pocos barcos mongoles que logran escapar huyen río abajo, destrozados, sin rumbo. Togan sobrevive, pero su flota no. De 400 barcos, apenas 30 regresan. 30.000 guerreros entraron al Bakjiang. Menos de 5.000 salen con vida. La mayor flota de guerra del Imperio Mongol ha sido aniquilada en una sola tarde. Y todo con estacas de madera y el conocimiento de un río. Tran Hung Yao observa desde la orilla como el último barco mongol desaparece en el horizonte. No celebra. No grita victoria. Solo mira el río cubierto de restos, de sangre, de muerte. Sabe que los mongoles volverán. Siempre vuelven. Pero también sabe que esta vez aprendieron algo. Jai Viet no puede ser conquistado. No porque sea más fuerte, sino porque conoce su tierra mejor que cualquier invasor jamás podrá. Los sobrevivientes mongoles llegan a la costa con los ojos vacíos. No hablan, no gritan, solo tiemblan. Han visto a sus compañeros empalados en estacas invisibles. Han nadado entre cadáveres flotantes. Han sentido cómo el río mismo se convertía en enemigo.
Togan desembarca con la mandíbula apretada. Su armadura está manchada de sangre y agua de río. La humillación es peor que la derrota. Kublai Khan esperaba noticias de victoria. Recibirá cenizas. Pero la batalla no ha terminado para Jai Viet. Tran Hung Yao sabe que el ejército mongol en tierra sigue intacto. 20.000 hombres acampan a 30 kilómetros de distancia. Sin su flota, están atrapados en territorio enemigo, pero siguen siendo mongoles. Siguen siendo letales. Y ahora están furiosos. La destrucción de su armada no los debilitó. Los enfureció. Un animal herido es más peligroso que uno sano, y los mongoles son depredadores. Tran Hung Yao convoca a sus generales esa misma noche. La reunión se lleva a cabo en una cabaña de bambú iluminada por antorchas. El humo flota denso en el aire. Los hombres están exhaustos, pero alertas. La victoria en el río fue brillante, pero todos saben que fue solo el primer acto. El general habla con voz calmada pero firme. Los mongoles intentarán una retirada por tierra. Deben ser perseguidos, acosados, destruidos antes de que crucen la frontera. La orden es clara: guerra de guerrillas. Nada de batallas frontales, nada de enfrentamientos directos. Los mongoles son superiores en combate abierto. Pero en la selva, en las montañas, en los arrozales, las reglas cambian. Jai Viet no peleará como los mongoles esperan, peleará como fantasmas. Aparecerán de la nada, golpearán y desaparecerán, convertirán cada árbol, cada colina, cada sendero en una trampa mortal. Los mongoles conquistaron el mundo, pero no conocen esta tierra. Togan ordena la retirada al amanecer. Sus hombres se mueven en columnas compactas, armaduras brillando bajo el sol despiadado. Llevan heridos, provisiones limitadas y una moral hecha pedazos. Saben que están en territorio hostil. Cada sombra es una amenaza, cada silencio es sospechoso. Los soldados mongoles miran hacia la selva con desconfianza. Nada se mueve, pero sienten ojos observándolos. Sienten la muerte acechando y tienen razón. La primera emboscada ocurre al mediodía. La columna mongola avanza por un camino estrecho entre arrozales inundados. De repente, flechas. Cientos de flechas cayendo desde las palmeras, desde los matorrales, desde la nada. Los mongoles levantan sus escudos, pero las flechas vienen de todos lados. Hombres caen, gritan, buscan al enemigo, pero no hay nadie. Solo la selva, solo el silencio y luego nada. Las flechas se detienen, los atacantes desaparecen. Los mongoles siguen caminando, con 10 hombres menos. Esa noche acampan en un claro, encienden fogatas, ponen guardias en cada dirección, pero no duermen. El miedo no los deja. A medianoche escuchan tambores, golpes rítmicos, constantes, viniendo de la oscuridad. No se acercan, no atacan, solo tocan. Los mongoles se preparan para el combate, pero no llega nadie. Los tambores continúan durante horas. Es guerra psicológica. Tran Hung Yao no necesita matarlos a todos, solo necesita quebrarlos. Y está funcionando. Al tercer día de retirada, los mongoles encuentran un pueblo abandonado. Las casas están vacías, las calles desiertas. Pero hay comida, arroz, frutas, jarras de agua fresca. Los soldados hambrientos se abalanzan sobre la comida. Togan grita que no toquen nada, pero es tarde. Algunos ya están comiendo, y entonces comienza vómitos, convulsiones. Los hombres caen retorciéndose. La comida estaba envenenada. Jai Viet dejó el pueblo como señuelo. Otros 20 hombres mueren entre espasmos. La retirada se convierte en agonía. Los ataques nocturnos se intensifican. Guerreros de Jai Viet se infiltran en el campamento mongol. Degüellan centinelas, incendian provisiones. Desaparecen antes de que alguien reaccione.
Los mongoles despiertan rodeados de cadáveres de sus propios compañeros. No escucharon nada, no vieron nada, solo encuentran muerte. La paranoia se extiende como plaga. Los soldados comienzan a desconfiar de las sombras, del viento, de sus propios reflejos. La selva los está volviendo locos. Togan sabe que está perdiendo el control. Sus hombres están destrozados, no por batallas épicas, no por enfrentamientos gloriosos, sino por un enemigo que no pueden ver, que no pueden tocar, que no pueden matar. Esto no es guerra, es caza, y ellos son la presa. Ordena acelerar la marcha. Deben llegar a la frontera. Deben salir de este infierno verde antes de que no quede nadie. Pero cada kilómetro es un calvario. Los puentes están destruidos, los caminos bloqueados con troncos y piedras, los ríos imposibles de cruzar sin barcas que ya no tienen. Cada obstáculo retrasa la retirada, y cada retraso significa más emboscadas. Los arqueros de Jai Viet atacan desde la distancia, los mongoles cargan hacia ellos. Pero cuando llegan, solo encuentran selva vacía y más flechas cayendo desde otra dirección. Es un laberinto de muerte y no hay salida. Al quinto día, la columna mongola se ha reducido a la mitad. 10.000 hombres entraron a Jai Viet con la flota. Menos de 5.000 siguen vivos. Y de esos, muchos están heridos, enfermos, al borde del colapso. Togan camina entre sus tropas y ve la derrota en cada rostro. Estos hombres conquistaron imperios. Ahora apenas pueden sostener sus propias armas. La jungla los ha devorado vivos. Y todavía faltan kilómetros para la frontera. Tran Hung Jao los observa desde una colina distante. Sus exploradores le traen informes cada hora. Los mongoles están quebrados, pero aún no destruidos. Todavía son peligrosos. Todavía pueden reagruparse si llegan a su territorio. No puede permitirlo. Da la orden final, emboscada total. Todos los guerreros disponibles convergen hacia un solo punto. Un desfiladero estrecho que los mongoles deben cruzar. Allí terminará. Allí morirá el último resto de la invasión. Allí Jai Viet cerrará la puerta para siempre. El desfiladero se llama Ham Tu. 2 paredes de roca se alzan como mandíbulas de piedra. El camino entre ellas es tan estrecho que apenas caben 3 hombres caminando hombro con hombro. La vegetación cuelga densa desde las alturas. El suelo está cubierto de barro y raíces retorcidas. Es el único paso hacia la frontera. Los mongoles no tienen otra opción. Deben atravesarlo. Y Tran Hung Jao lo sabe. 3.000 guerreros de Jai Viet esperan escondidos en las alturas, silenciosos como serpientes. Los exploradores mongoles llegan primero. 5 hombres a caballo. Inspeccionan el desfiladero con cautela. Buscan señales de emboscada. No ven nada. Solo roca, vegetación, silencio. Regresan con Togan y reportan que el camino está despejado. Togan no les cree. Sabe que es trampa, pero no tiene alternativa. Rodear el desfiladero significaría 5 días más de marcha. Sus hombres no aguantarán 5 días más. Debe arriesgarse. Ordena avanzar. La columna mongola entra en las fauces de piedra. Los primeros 100 hombres cruzan sin incidentes. Luego 200. Luego 300. Togan comienza a pensar que quizás, solo quizás, los dioses le han dado un respiro. Quizás Jai Viet cometió un error. Quizás están tan lejos que no pudieron interceptarlos. La columna sigue avanzando. 1.000 hombres dentro del desfiladero. 2.000. La mitad del ejército atrapada entre las paredes de roca. Y entonces Tran Hung Jao levanta la mano. La señal. El infierno se desata. Rocas, enormes rocas del tamaño de hombres, comienzan a caer desde las alturas.
Los guerreros de Jai Viet las empujan desde los bordes. Ruedan por las paredes con velocidad demoledora. Los mongoles gritan. Intentan esquivarlas, pero el espacio es demasiado estrecho. Las rocas aplastan cuerpos, rompen huesos, convierten hombres en pulpa. El sonido es ensordecedor, piedra golpeando piedra, carne golpeando piedra, gritos cortados en seco. La sangre se mezcla con el barro. El desfiladero se convierte en tumba. Las flechas vienen después. Miles de flechas lanzadas desde arriba. Los arqueros de Jai Viet tienen posición perfecta. Los mongoles están atrapados abajo, sin cobertura, sin escape. Las flechas caen como lluvia de muerte. Atraviesan cuellos, ojos, gargantas. Los escudos mongoles son inútiles. No pueden cubrirse de arriba, no pueden protegerse de todos lados. Caen por docenas, por cientos. La columna se desintegra, el pánico se apodera de los sobrevivientes. Algunos intentan retroceder, otros intentan avanzar. Todos mueren igual. Togan está en la entrada del desfiladero. Ve cómo su ejército es masacrado y no puede hacer nada. Si entra, muere. Si retrocede, abandona a sus hombres. Si se queda, es testigo de su propia destrucción. Toma la única decisión que le queda. Ordena cargar. Los mongoles que aún están fuera del desfiladero cargan hacia adelante. No para rescatar a nadie. No para ganar. Solo para morir con honor. Porque eso es lo único que les queda. Honor y muerte. Los guerreros de Jai Viet descienden de las alturas. Ya no atacan desde la distancia. Ahora es combate cuerpo a cuerpo. Llevan lanzas, espadas, hachas. Sus rostros están pintados con barro y sangre. Se mueven como demonios entre los mongoles aturdidos. Cada golpe es letal. Cada movimiento preciso. Han entrenado toda su vida para este momento. Para defender su tierra, para destruir al invasor. Y lo hacen con una ferocidad que paraliza incluso a los mongoles. Un guerrero de Jai Viet se lanza sobre un soldado mongol, lo derriba, le clava una daga en el costado. El mongol intenta resistir, pero está agotado, hambriento, roto. El guerrero vietnamita le arranca la daga y se mueve hacia el siguiente objetivo. No hay piedad, no hay prisioneros, solo muerte. Los mongoles luchan con desesperación, pero están superados. Están rodeados. Están perdidos. La batalla se convierte en carnicería y la carnicería se convierte en silencio. Togan pelea en medio del caos. Su espada corta a dos guerreros de Jai Viet. Bloquea una lanza. Esquiva un hacha. Pero por cada enemigo que mata, 3 más aparecen. Está sangrando de una docena de heridas. Su armadura está abollada, su respiración es irregular. Sabe que va a morir aquí. En este desfiladero maldito, lejos de su hogar, lejos de su imperio, derrotado por un pueblo que se suponía debía caer en semanas. La ironía es amarga como veneno. Un comandante vietnamita se abre paso hasta Togan. Se miran a los ojos. No intercambian palabras. No es necesario. Ambos saben cómo termina esto. El comandante levanta su lanza. Togan levanta su espada. Chocan 1 vez, 2 veces, 3 veces. El metal canta, las chispas vuelan, pero Togan está demasiado débil, demasiado lento. La lanza atraviesa su defensa. Se hunde en su pecho. Togan cae de rodillas. Mira hacia el cielo. Ve nubes pasando. Ve pájaros volando. Y entonces ve nada. El comandante mongol cae hacia adelante. Su cuerpo golpea el barro. La sangre se esparce alrededor de él. Los últimos soldados mongoles ven a su líder muerto y algo se rompe dentro de ellos. Dejan de pelear. Dejan caer sus armas. Algunos intentan huir, pero no hay hacia dónde ir. Los guerreros de Jai Viet los rodean, los acorralan y los terminan
uno por uno, sin prisa, sin rabia, solo con la determinación fría de quien defiende su hogar hasta el último aliento. El sol comienza a ponerse sobre el desfiladero Ham-Tu. La batalla ha terminado. El suelo está cubierto de cadáveres mongoles, miles de ellos, apilados unos sobre otros. La roca está manchada de rojo oscuro. El aire huele a sangre y muerte. Los guerreros de Jai Viet caminan entre los cuerpos, buscan sobrevivientes, encuentran pocos. Los que encuentran no duran mucho. Esta no es una guerra de prisioneros, es una guerra de supervivencia y Jai Viet ha sobrevivido. Tran Hung Yao desciende de su posición. Camina lentamente por el desfiladero. Sus botas chapotean en sangre. Observa los rostros de los muertos. Mongoles jóvenes, mongoles viejos, todos lejos de casa, todos convencidos de que eran invencibles, todos equivocados. No siente alegría, no siente triunfo, solo un cansancio profundo que le pesa en los huesos. Ha ganado, pero la victoria huele a muerte. Y ese olor nunca se va. Los mensajeros parten esa misma noche. 5 jinetes galopan en direcciones opuestas. Llevan la misma noticia a cada aldea, cada pueblo, cada rincón de Jai Viet. Los mongoles han sido destruidos. La flota aniquilada en el río. El ejército masacrado en el desfiladero. Togan muerto. La invasión ha terminado. Pero Tran Hung Yao no celebra. Ordena a sus hombres recoger las armas mongolas, quemar los cuerpos, borrar cualquier rastro de la batalla. Kublai Khan debe recibir un mensaje más claro que palabras. Aquí no hay nada que conquistar, solo muerte. La noticia llega a la capital 3 días después. El emperador Tran Nan Tong recibe el informe en silencio. Lee cada palabra. Cuenta las bajas mongolas. Cuenta las bajas propias. La victoria es total, pero el costo es alto. 3000 guerreros de Jai Viet murieron en las emboscadas y en el desfiladero. 3000 familias llorarán esta noche. 3000 nombres que nunca serán olvidados. El emperador ordena construir templos en su honor. Ordena que sus nombres sean grabados en piedra. Héroes, todos ellos, héroes. Mientras tanto, en la frontera norte, los pocos mongoles que lograron escapar del desfiladero cruzan hacia territorio chino. Son menos de 200. Están heridos, traumatizados, apenas vivos. Caminan como zombies. No hablan entre ellos. Solo avanzan mecánicamente. Cuando finalmente llegan a un puesto militar mongol, los guardias no los reconocen. Estas criaturas rotas no pueden ser los guerreros que partieron meses atrás, pero lo son, o lo que queda de ellos. El oficial al mando escucha su relato con incredulidad y luego con horror. El informe viaja rápido hacia el norte, de puesto en puesto, de comandante en comandante. Cada vez que cambia de manos, la historia se vuelve más oscura. La flota destruida por estacas invisibles. El ejército cazado como animales en la selva. Togan muerto en un desfiladero. 30.000 hombres enviados. Apenas 200 regresaron. Es la peor derrota militar en la historia del Imperio Mongol. Y Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, el conquistador de China, va a enterarse. Nadie quiere ser el mensajero que le cuente esto. La noticia llega a la corte de Kublai Khan 6 semanas después de la batalla. El emperador está en su palacio de Dadu, la ciudad que los chinos llaman Beijing. Está rodeado de consejeros, generales, cortesanos. Todos esperan noticias de victoria desde el sur. Esperan escuchar que Jai Viet finalmente ha caído. Esperan celebrar. El mensajero entra temblando. Se arrodilla y habla. El silencio que sigue es más aterrador que cualquier grito.
Kublai Khan no se mueve, no parpadea, solo mira al mensajero con ojos que podrían quemar ciudades. Los generales en la sala intercambian miradas nerviosas. Algunos no pueden creer lo que acaban de escuchar. Otros ya están calculando consecuencias. Una derrota de esta magnitud no solo es militar, es política, es simbólica. Los mongoles son invencibles. Esa es su reputación. Esa es su arma más poderosa. El miedo que inspiran hace que reinos enteros se rindan sin pelear. Pero ahora Jai Viet ha demostrado que pueden ser derrotados completamente, brutalmente, y ese conocimiento se esparcirá como fuego por todo el mundo conocido. Kublai Khan finalmente habla. Su voz es baja, controlada, pero cada palabra gotea veneno. Quiere saber cómo fue posible. Quiere saber cómo un reino tan pequeño destruyó su flota, cómo un ejército inferior masacró a sus mejores guerreros. Quiere nombres, quiere explicaciones, quiere cabezas. Los generales comienzan a hablar todos a la vez. Culpan a Tougan por ser imprudente, culpan a la geografía, culpan al clima, culpan a todo menos a la verdad, que fueron superados en estrategia, en táctica, en voluntad de pelear. El emperador mongol ordena silencio con un gesto. Todos callan inmediatamente. Kublai Khan se levanta de su trono, camina lentamente hacia una ventana, observa su imperio. Millones de kilómetros cuadrados, decenas de millones de súbditos, el reino más vasto que jamás haya existido. Y sin embargo, un pedazo de tierra del tamaño de una provincia china lo ha derrotado 3 veces. 3 invasiones, 3 fracasos. La frustración lo consume. Pero es un emperador. No puede mostrar debilidad. Gira hacia sus generales y ordena preparar una 4ª invasión. Los generales se miran entre ellos con pánico mal disimulado. Nadie quiere decirle al emperador que es una locura, que Jai Viet ha demostrado ser inconquistable, que cada invasión solo sangra recursos y hombres sin resultado. Pero nadie se atreve a contradecir a Kublai Khan, uno de los generales más viejos, un veterano de 50 campañas, se atreve a hablar. Con respeto máximo, sugiere que quizás Jai Viet no vale la pérdida de más vidas, que el imperio tiene enemigos más importantes, que la venganza es cara y peligrosa. Kublai Khan lo mira fijamente. El silencio se extiende. Todos esperan que el emperador ordene ejecutar al general por su atrevimiento, pero no lo hace. En cambio, asiente lentamente. El general tiene razón. Continuar esta guerra solo debilitará al imperio. Jai Viet ha ganado, no porque sea más fuerte, sino porque conoce su tierra, porque está dispuesto a sacrificarlo todo, porque pelea con una ferocidad que solo la desesperación puede crear. Los mongoles pueden conquistar imperios, pero no pueden conquistar la voluntad de un pueblo que prefiere morir antes que arrodillarse. La orden de cancelar la 4ª invasión se envía esa misma noche. Los ejércitos que se estaban reuniendo en la frontera reciben instrucciones de dispersarse. Las flotas en construcción son desmanteladas. Los recursos se redirigen hacia otras conquistas. Jai Viet queda en paz. No porque Kublai Khan sea misericordioso, sino porque finalmente entiende que algunas batallas no pueden ganarse con fuerza, que algunas tierras están protegidas no por murallas, sino por la determinación de su gente, y que esa es una fortaleza que ningún ejército puede destruir. En Jai Viet, la noticia de que no habrá 4ª invasión llega meses después. El pueblo celebra en las calles, encienden antorchas, tocan tambores, cantan canciones de victoria. Los templos se llenan de ofrendas para los dioses y para los muertos. Las familias que perdieron hijos, hermanos, padres en la guerra lloran y celebran al mismo tiempo. Lloran la pérdida, celebran el sacrificio.
porque ese sacrificio salvó a toda la nación. Jai Viet es libre y seguirá siendo libre, porque ha demostrado que la libertad no se regala, se gana con sangre. Tran Hung Yao se retira a un monasterio en las montañas. Tiene 53 años. Ha peleado en 3 guerras contra los mongoles. Ha ganado las 3. Pero está cansado. Cansado de muerte. Cansado de sangre. Cansado de ver hombres jóvenes morir por causas que apenas comprenden. Escribe sus tácticas en pergaminos para futuras generaciones. Escribe sobre las estacas en el río, sobre la guerra de guerrillas en la selva, sobre cómo convertir la naturaleza en aliada. Su obra se convertirá en texto militar, estudiado durante siglos. Las estacas permanecen clavadas en el lecho del río Bagyang. Nadie las retira. Se convierten en monumento silencioso, en advertencia eterna para cualquier flota que se atreva a entrar. Los pescadores locales aprenden a navegar alrededor de ellas. Conocen cada posición, cada zona peligrosa. Cuentan historias a sus hijos sobre el día en que el río devoró a los mongoles, sobre cómo la madera y el agua derrotaron al acero y al fuego. Las estacas se pudren lentamente con los años, pero su leyenda nunca muere. En el desfiladero Ham-Tu, la vegetación crece sobre los huesos mongoles. Las plantas se alimentan de la sangre seca. Los árboles echan raíces entre los cráneos. La naturaleza reclame lo que es suyo. Los aldeanos evitan el lugar. Dicen que está maldito, que los fantasmas de los invasores vagan por las noches, que se escuchan gritos cuando la luna está llena. Nadie cruza el desfiladero después del atardecer. Se convierte en lugar sagrado y temido al mismo tiempo. Un recordatorio físico de lo que sucede cuando un imperio subestima a un pueblo pequeño. Tran Hung Yao pasa sus últimos años enseñando. Jóvenes oficiales viajan desde toda la región para escuchar sus lecciones. Se sienta bajo un árbol de bambú y habla con voz calmada. Les enseña que la guerra no se gana solo con valor. Se gana con inteligencia, con paciencia, con conocimiento del terreno. Les dice que un ejército pequeño puede derrotar a uno grande si usa el cerebro en lugar de solo la espada. Sus estudiantes toman notas meticulosas. Saben que están escuchando a un maestro, a una leyenda viva. El general les cuenta sobre la preparación de las estacas, cómo tomó meses planear cada detalle, cómo estudió las mareas durante años antes de la invasión, cómo calculó exactamente dónde debía estar la flota mongola cuando el agua bajara. Les explica que la victoria en el Bagyang no fue suerte, fue ciencia, fue arte, fue dedicación absoluta a un solo objetivo: proteger la patria. Los jóvenes oficiales escuchan con asombro. Algunos tienen lágrimas en los ojos. Están en presencia de grandeza. Pero Tran Hung Yao también les habla del costo. Les muestra las cicatrices en sus brazos, en su espalda. Les cuenta sobre las noches en que no puede dormir porque ve los rostros de los muertos, mongoles y vietnamitas por igual. Les dice que la victoria es necesaria, pero nunca es hermosa. Que matar es defender tu hogar, pero sigue siendo matar. Que los héroes en las canciones no mencionan las pesadillas, no mencionan el peso que llevas en el alma después de ordenar la muerte de miles. Eso también es parte de la guerra. Los estudiantes le preguntan si volvería a hacerlo. Si tuviera que elegir de nuevo, clavaría las estacas, ordenaría las emboscadas, masacraría a los mongoles en el desfiladero. Tran Hung Yao guarda silencio por un largo momento. Mira hacia las montañas, hacia el cielo, hacia algún lugar que solo él puede ver. Finalmente responde, sin dudarlo, cada vez, porque la alternativa era la esclavitud.
Era ver su pueblo destruido, su cultura borrada, su tierra convertida en provincia de un imperio extranjero. Ante esa elección, la sangre es precio justo. Los años pasan. Tran Hung Yao envejece. Su cabello se vuelve completamente blanco. Su cuerpo se debilita, pero su mente permanece afilada como espada. Sigue escribiendo, sigue enseñando, sigue preparando a la siguiente generación para defender Jai Viet, si es necesario. Porque sabe algo que otros olvidan. La paz es temporal. Los imperios siempre vuelven. Quizás no sean los mongoles, quizás sean otros. Pero siempre hay alguien que quiere conquistar y Jai Viet debe estar siempre listo, siempre vigilante, siempre dispuesto a clavar estacas en ríos si hace falta. El emperador Tran Nan Tong visita al general en el monasterio. Es una visita privada. Solo ellos dos. Caminan juntos por los jardines. El emperador le agradece por salvar la nación 3 veces. Le ofrece títulos, tierras, riquezas. Tran Hung Yao rechaza todo. No necesita recompensas. Ver a su pueblo libre es suficiente. Ver a los niños jugar en las calles sin miedo a invasores es suficiente. El emperador insiste. Debe haber algo que desee. El general sonríe. Solo pide una cosa, que sus tácticas sean preservadas, que futuras generaciones aprendan de ellas. El emperador promete que así será. Los pergaminos de Tran Hung Yao serán copiados y distribuidos. Serán estudiados en academias militares. Serán tratados como tesoros nacionales. El conocimiento que salvó a Jai Viet no se perderá. Vivirá por siglos, por milenios, si es necesario. El general asiente satisfecho. Ha cumplido su deber. Ha protegido su tierra. Ha enseñado a otros cómo hacer lo mismo. Puede morir en paz. Y eso es exactamente lo que hace 3 años después, rodeado de estudiantes, con vista a las montañas que defendió toda su vida. Su funeral es el más grande que Jai Viet ha visto jamás. Miles de personas llenan las calles. Soldados, campesinos, nobles, monjes. Todos lloran, todos cantan, todos saben que han perdido a un gigante. Su cuerpo es llevado en procesión por toda la capital. Las personas arrojan flores. Los niños tocan tambores. Las mujeres lloran abiertamente. Los viejos soldados saludan con lágrimas corriendo por sus rostros arrugados. Tran Hung Yao ha muerto, pero su espíritu vivirá para siempre en cada rincón de la tierra que salvó. Lo entierran con todos los honores militares. Su tumba se convierte en lugar de peregrinación. Generaciones futuras visitarán ese lugar para pedir sabiduría, para pedir fuerza, para recordar que un hombre puede cambiar el curso de la historia si tiene la voluntad de hacerlo. Los soldados hacen juramentos sobre su tumba. Las madres traen a sus hijos para contarles sobre el héroe que hizo posible que ellos vivieran libres. La tumba nunca está vacía. Siempre hay alguien allí. Siempre hay flores frescas. Siempre hay respeto. En los años siguientes, Jai Viet enfrenta otros desafíos, otras amenazas, pero ninguna tan devastadora como las invasiones mongolas. Y cada vez que el peligro aparece, los líderes militares abren los pergaminos de Tran Hung Yao. Leen sus palabras, estudian sus tácticas, aprenden sus lecciones y encuentran respuestas. Porque el general no solo les enseñó cómo derrotar mongoles, les enseñó cómo pensar, cómo adaptarse, cómo convertir debilidad en fortaleza, cómo usar cerebro cuando no tienes músculo. Esas lecciones no tienen fecha de expiración, son eternas. El río Bakyang sigue fluyendo, las mareas suben y bajan como siempre lo han hecho. Los pescadores lanzan sus redes. Los niños juegan en las orillas. La vida continúa. Pero bajo el agua, apenas visibles, algunas estacas todavía permanecen. Cubiertas de algas, carcomidas por el tiempo,
pero aún allí. Testimonio silencioso de que una vez, hace mucho tiempo, este río bebió sangre mongola. Que aquí, en este lugar exacto, la voluntad de un pueblo derrotó a un imperio. Y que esa historia nunca será olvidada. Los mongoles nunca regresan. La frontera norte permanece en silencio. Los puestos de vigilancia reportan movimientos normales, caravanas comerciales, viajeros ocasionales, pero no ejércitos, no flotas. Kublai Khan mantiene su palabra. Jai Viet ha ganado su derecho a existir, pero el pueblo no baja la guardia. Cada generación entrena como si la invasión fuera a llegar mañana. Cada joven aprende a usar arco, lanza, espada. Las mujeres también. Todos. Porque la lección ha sido aprendida. La libertad no se regala. Se defiende, cada día, sin descanso. Los veteranos de la batalla del Bac Yang envejecen. Se convierten en abuelos. Se reúnen en tabernas y cuentan historias. Cada año, en el aniversario de la batalla, se juntan frente al río. Son menos cada vez. La muerte se los lleva uno por uno. Pero mientras quede uno vivo, la memoria permanece fresca. Hablan sobre el momento en que las estacas emergieron, sobre los gritos de los mongoles, sobre el agua volviéndose roja. Hablan sin glorificar, sin mentir, con la honestidad brutal de quienes estuvieron allí. Sus nietos escuchan en silencio. Uno de los veteranos, un arquero llamado Min, cuenta cómo tembló la primera vez que disparó contra un hombre. Cómo vomitó después de ver el resultado. Cómo no pudo dormir durante semanas. Pero también cuenta cómo siguió disparando. Porque detrás de él estaba su aldea, su familia, su mundo. Y si no disparaba, los mongoles llegarían hasta ellos. Así que disparó, y disparó, y disparó, hasta que sus dedos sangraron, hasta que no quedaron mongoles a la vista. Los niños lo miran con ojos enormes. Entienden que los héroes no son invencibles, son humanos, con miedo, pero que luchan de todas formas. Las tácticas de Tran Hung Yao se esparcen más allá de Jai Viet. Comerciantes llevan copias de sus pergaminos a reinos vecinos. Comandantes militares de tierras lejanas estudian sus métodos. La historia de las estacas en el río se vuelve famosa en toda Asia. Se cuenta en cortes imperiales, en academias militares, en campamentos de soldados. Algunos la creen exagerada, una leyenda. Pero quienes conocen la verdad saben que cada palabra es real y que la lección principal es clara. El ingenio vence a la fuerza, siempre, si tienes el coraje de usarlo. En China, los estrategas militares debaten sobre qué salió mal en Jai Viet. Escriben tratados analizando cada fase de la invasión. Algunos culpan a Togan por ser imprudente, otros culpan a la geografía. Los más honestos admiten la verdad. Fueron superados. Un general chino escribe: no perdimos porque Jai Viet fuera más fuerte. Perdimos porque amaban su tierra más de lo que nosotros odiábamos la nuestra. Es una observación simple, pero profunda. El amor a la patria es arma más poderosa que cualquier acero forjado. Y Jai Viet lo demostró 3 veces. Los templos construidos en honor a los caídos se llenan de ofrendas diarias, incienso que nunca deja de arder, flores frescas cada mañana, oraciones susurradas por viudas, huérfanos, hermanos sobrevivientes. Los nombres grabados en piedra son tocados con reverencia. 3000 nombres, 3000 vidas, 3000 razones por las que Jai Viet sigue siendo libre. Las madres traen a sus bebés recién nacidos para presentarlos ante los nombres de los caídos, para que sepan desde el primer día cuál fue el precio de su libertad, para que nunca lo olviden. El emperador Tran Nan Tong abdica voluntariamente años después de la victoria. Se retira a un monasterio budista.
busca paz espiritual. Ha visto demasiada muerte, ha ordenado demasiada violencia. Fue necesaria. Pero eso no hace que pese menos en el alma. Se convierte en monje, pasa sus días meditando, orando por los muertos, mongoles y vietnamitas, todos iguales ante los ojos del Buda. Algunos lo critican por mostrar compasión hacia el enemigo. Él no responde, solo reza, porque entiende algo que muchos no. Los mongoles también eran hombres, con familias, con sueños, y murieron lejos de casa por órdenes de un emperador. Merecen ser llorados también. Su hijo toma el trono, continúa las políticas de su padre, fortalece las defensas, mantiene al ejército entrenado, pero también busca diplomacia. Envía embajadores al imperio mongol, no para pedir perdón, sino para establecer paz formal. Los mongoles aceptan, firman un tratado. Jai Viet envía tributo simbólico una vez al año. Arroz, telas, especias, nada significativo. Es un gesto de respeto, no de sumisión. Los mongoles lo entienden y lo aceptan. Ambos lados saben que otra guerra sería catastrófica. Mejor la paz frágil que la guerra devastadora. Los años se convierten en décadas, las décadas en siglos. La historia de la batalla del Bac Jang se convierte en leyenda. Se escriben poemas sobre ella. Se componen canciones. Se pintan murales en templos mostrando el momento en que las estacas emergieron del agua. Los artistas intentan capturar la ferocidad, el horror, la victoria. Algunos lo logran, la mayoría no, porque hay cosas que el arte no puede capturar completamente. El olor a sangre, el sonido de hombres ahogándose, el peso de ordenar matar a miles. Eso solo lo conocen quienes estuvieron allí. Y ellos ya están muertos. Pero la esencia permanece. La lección permanece. Jai Viet aprendió que puede defenderse, que no necesita ser grande para ser fuerte, que la inteligencia vale más que el tamaño, que la determinación vence a la arrogancia, y que cuando un pueblo decide que no será conquistado, entonces no puede ser conquistado. No importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuántos soldados traiga. Si la voluntad de resistir es absoluta, la invasión fracasará. Siempre. Esa es la verdadera lección del Bac Jang. Y esa lección resuena a través de los siglos. El imperio mongol eventualmente colapsa. Demasiado grande, demasiado disperso. Se fragmenta en pedazos. China expulsa a los mongoles, los envía de vuelta a las estepas. La dinastía Yuan cae. Una nueva dinastía Ming toma su lugar. El mundo cambia, imperios nacen y mueren. Pero Jai Viet permanece, pequeño, resiliente, indomable. Ha sobrevivido a los mongoles, sobrevivirá a lo que venga después, porque ahora sabe su secreto. No necesita ser el más fuerte, solo necesita ser el más inteligente y el más decidido. Con eso basta. Las estacas en el río finalmente desaparecen, devoradas por el tiempo. Pero el río recuerda. Los ancianos dicen que si escuchas con atención en noches tranquilas, puedes oír ecos. El sonido de madera rompiéndose, de hombres gritando, de un imperio ahogándose. Probablemente es solo el viento o la imaginación, pero quizás no. Quizás algunos eventos son tan poderosos que dejan marcas invisibles, cicatrices en el tiempo. El Bac Jang tiene esas cicatrices y las llevará por siempre, como advertencia, como promesa, como recuerdo de lo que sucede cuando subestimas al pequeño.